Diga conmigo, lo correcto de forma incorrecta. Hay momentos, hay situaciones en la vida donde queremos hacer lo correcto, ¿sí? Tenemos esa oportunidad, aunque se pueda tener buena intención y aunque se tenga el conocimiento de saber cómo hacer lo correcto, muchas veces se hace de la forma incorrecta. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, cuando era esclavo en Egipto, nosotros lo encontramos eso en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo del 31 en adelante. Ahí, ¿verdad? Lo que ocurre es que ya pasaron las plagas. ¿Se acuerdan que llegó un momento donde Dios le mandó a decir al faraón a través de Moisés? Le dijo, mira, deja ir a mi pueblo, ya es hora de salir. Y faraón, ¿qué dijo? No. Bueno, entonces va a venir una plaga. Pasan las plagas, pasa todo, pasa la última plaga, ¿verdad? Y en ese momento, como tal, la última plaga, como todos sabemos, fue la muerte de los primogénitos. Tanto así que aún el del faraón no se salvó, sino que también murió. Y ahí es donde él toma la decisión y dice, ¿sabes qué? Se me van de aquí. Literalmente los corrió. Le dijo, ya me harté de ustedes, se me van. En ese momento, ¿por qué? Por tanta plaga, por tanto castigo de parte de Dios para con el pueblo de Egipto, y también por su líder, que en ese momento estaba tomando la decisión de decir, no se van a mover, van a seguir bajo nuestro control. Y en ese momento entonces el faraón toma la decisión y deja salir, ¿verdad? Y manda salir al pueblo de Egipto. Pero el pueblo, antes de salir, escuche bien, y esto es como, ¿verdad? Está en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo del 31 en adelante, usted lo puede leer con calma en su casa. Pero lo que dice es que el faraón los manda a salir y el pueblo en ese momento va y reclama o va y hace de acuerdo a una instrucción de parte de Dios y le pide directamente a los egipcios, le pide ropa, le pide oro, le pide plata, ¿verdad? Y también le pide animales. Y fue tanto la gracia de Dios sobre el pueblo que le dio ante los ojos de los egipcios, y ellos le dieron ropa, le dieron oro, le dieron plata y le dieron animales. Es decir, diga conmigo, es decir, que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, no salió con las manos peladas. Salió con oro, salió con plata, ¿verdad? Y salió también con animales, que obviamente en ese tiempo eso era algo muy costoso. Y el pueblo, cuando sale de la esclavitud, no sale con las manos vacías, sale con oro, sale con plata y sale con animales. Una de las cosas interesantes que en el versículo 32 del Éxodo 12 ocurre algo. Después que en el versículo 31 el faraón le dice, se me van de aquí. ¿Sabe lo que dijo el faraón? Le dijo, se van, váyanse ya, agarren a toda la gente, a todos los hebreos, ¿verdad? Y se van de Egipto, llévense todo. ¿Y sabe lo que dijo? Pero antes no se olviden de bendecirme. El mismo faraón reconoció y le dijo, antes de que se vayan, bendíganme. ¿Por qué? Porque él estaba entendiendo en ese momento de que Dios, el Dios en el cual creían y servían el pueblo de Israel, lo había escuchado y los había castigado a los egipcios por no dejarlo salir. Y el faraón les dice, váyanse, pero bendíganme, por favor. Mire, ahí es donde nosotros vemos la importancia de la bendición. Es por eso que los hijos que están acá, y cuando digo hijos, no importa la edad que usted pueda tener. Si usted todavía tiene a sus padres con vida, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer al verlo? La bendición, ¿sí o no? Y en estos tiempos se ha dejado eso a un lado. Es decir, se le ha quitado la importancia que tiene la bendición que un padre puede darle a su generación, a sus hijos, a su descendencia. Y es importante que los hijos, y usted como padre en primer lugar, no permita que sus hijos, cuando lo vean a usted, le digan, ¿qué pasó, vieja? ¿Sí o no? ¿Qué pasó, Margarita? Margarita. Y a veces uno, ¿y qué es Margarita?
Ay, es mi mamá, pero yo le digo de chiquito Margarita. Y la mamá, sí, es que siempre me dice Margarita. No, mamá. ¿Por qué? Porque cuando dice esa palabra es un reconocimiento, una honra, un respeto a la autoridad. Cuando yo le digo por el nombre, yo me pongo de igual a la persona. Entonces, los padres que están acá, haga valer su autoridad para con sus hijos. Amén. Y cuando vean a sus hijos, porque ahí me mete Sión más. Sión, ¿qué es eso? Que te cante una canción. ¿Qué tú quieres? Sión, ¿sí o no? Sión pure. No, la bendición, ¿verdad? Hay otro que dice, écheme la bendición. Porque hay que reconocer lo importante que es la bendición del padre para con sus hijos. Amén. Y la bendición va más allá de decir, Dios te bendiga. Mire, cuando yo bendigo a mis hijos, cuando yo los bendigo, y mi esposa también, nosotros no solamente le decimos, Dios te bendiga. ¿Sabe cómo los bendecimos? Hija, que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, que disfrutes tu día, que Dios te guarde, que Dios te proteja. O sea, es decir, yo declaro una bendición sobre ella para ese día. Cuando vamos camino al colegio, que siempre oramos, ¿verdad? Hay momentos donde yo les digo, por ejemplo, lunes, Julio César, ora. Marceli, el martes, ora. Pero antes de bajarse digo, hijo, los bendigo, que tengan un excelente día, que disfruten su día, que disfruten sus clases, que aprendan, que disfruten de sus amistades. Es decir, yo comienzo a declarar una palabra de bendición sobre ellos. No solamente que Dios te bendiga. Es como cuando a veces el padre le dice al niño, pórtate bien. La pregunta del niño es, ¿qué es portarse bien? ¿Sí o no? Bueno, haga caso, no grite, no se pare. Es decir, tenemos que ser como específicos, ¿sí o no? Pórtate bien. ¿Qué es portarse bien? Porque para ti portarse bien puede ser una cosa, para el niño puede ser otra. Entonces tenemos que a veces ser específicos a la hora de ¿qué? De hablar. Muy bien. Pero lo que quiero leer se encuentra en Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 9. Porque aquí ocurrió algo interesante. Recuerde, lo correcto de forma incorrecta. Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 9, estamos leyendo NBI, dice de la siguiente manera: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, en este caso, Moisés sube al monte, a una montaña, porque Dios le dijo, sube porque voy a darte unas instrucciones. Y en ese momento pasa un tiempo, pasan días, y Moisés todavía está allá arriba. Y mientras Moisés estaba allá arriba, en vista de que pasan los días, el pueblo que estaba abajo hace lo siguiente. Vean lo que ocurre. Vean lo que le dijeron. Entonces los israelitas, que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen. Vean esto. El pueblo le dice a Aarón, hermano de Moisés, uno de los líderes del pueblo de Israel. Y el pueblo se le acerca a Aarón, que había quedado con el pueblo, y le dijo, tienes que hacernos ¿qué? Dioses que marchen al frente de nosotros. Porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió, quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego los cinceló, diga conmigo, trabajó en lo que estaba haciendo. Vea esto. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. ¿Quién lo hizo? Aarón. Y dice entonces, aquí es cuando muchas veces nosotros decimos, Aarón hizo un becerro. ¿Qué becerro? ¿Verdad? Entonces exclamó el pueblo. Vea lo que dijo el pueblo. Israel, aquí tienes a tus dioses. Vean esto, el pueblo, ¿qué fue lo que dijo? Aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Diga conmigo, wow. Presta atención a eso. Entonces dice, cuando Aarón vio esto, construyó un altar frente del becerro y anunció,
mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿dónde estaba Moisés? Allá en un encuentro cara a cara con el Señor. Y en ese momento Dios le dice a Moisés, baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él y le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco. ¿Cómo era el pueblo? Terco. Añadió el Señor dirigiéndose a Moisés: tú no temas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Vean lo que le dice el Señor en el versículo 10. ¿Qué fue lo que le dijo? Tú, ¿a quién? A Moisés. Tú no temas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo, y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Wow. Aquí estamos viendo dos actitudes y dos respuestas de parte de Dios para lo que estaban haciendo tanto el pueblo como Moisés. Una de las cosas, lo primero es: ¿cómo salió el pueblo de Dios de Israel de Egipto? ¿Cómo salió? Diga conmigo: salió con plata y oro. Es decir, todo lo que ellos habían acumulado de trabajo por tanto tiempo, ellos salieron con eso. De todo ese tiempo de esclavitud que ellos tuvieron en Egipto. Es decir, vamos a decir algo, fue como el pago de su trabajo por tanto tiempo de ser esclavo para los egipcios. Ahora, ya ellos están en el desierto. Escuchen esto: ¿cómo salió el pueblo? Diga conmigo: con oro, con plata y con animales. Pero ¿qué les dio Dios en el desierto? ¿Qué les dio Dios en el desierto? ¿Sabe lo que Dios le dio? Le dio comida, le dio agua y todo lo que ellos necesitaran. Lo que quiere decir entonces es que ellos no necesitaban usar aquella riqueza con que ellos habían salido para suplir sus necesidades. Es decir, vamos a decir, ellos salieron con plata y no tuvieron que usarla. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de suplir cada una de sus necesidades, todo lo que ellos necesitaban. Dios suplía sus necesidades y les dio en abundancia para que ellos pudieran ofrecer en el momento correcto, en el momento justo. Pero ¿saben algo? Ocurrió algo con el pueblo de Israel. Pero ellos como tal eran esclavos, eran tan esclavos, diga conmigo, mentalmente. Ellos eran tan, pero tan esclavos que ellos hicieron las cosas de manera incorrecta. Recuerde que ellos pasaron años como esclavos. ¿En dónde? En Egipto. Escuche esto. Y hay algo que cuando muchas veces se pasa tanto tiempo en un lugar, la persona se acostumbra a ese lugar. Se acostumbra a pensar, se acostumbra a hablar y se acostumbra a actuar. Es por eso que hay momentos donde en la vida usted tiene que rodearse de personas que te inspiren a salir de tu estado de confort, de tu estado de comodidad. Porque hay momentos donde pasas tanto tiempo en un lugar viendo a las mismas personas, escuchando lo mismo, ve cómo habla, que llega un momento que te acostumbras a eso y ya no tienes aspiraciones, no tienes sueños de seguir creciendo. Estamos acá. Entonces siempre tenemos que tener metas, ¿verdad? Siempre queremos cosas mejores, pero para tener cosas mejores hay momentos que usted tiene que estar rodeado de las personas correctas. Y cuando hablamos de las personas correctas, personas que te inspiren, que te motiven y muchas veces hasta que te den el empujón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú puedas salir de ese estado de comodidad, de siempre estar hablando lo mismo, de siempre estar en el mismo lugar.
y estar con personas que siempre te muestren de que hay algo mejor de lo que hoy puedes tener. Y lo que ocurrió con el pueblo fue que ellos pasaron tanto tiempo siendo esclavos que aún siendo libres, que aún cuando salieron tenían la mentalidad de esclavo. Es decir, ellos salieron de Egipto físicamente, pero Egipto nunca salió de ellos mentalmente. Y ellos se comportaban aún en el desierto, viendo lo que Dios estaba haciendo, y aún así ellos anhelaban la vida que tenían en Egipto, siendo esclavos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Si usted se va a mover a un lugar, y cuando digo que se va a mover, puede ser un trabajo nuevo, para un emprendimiento nuevo, que llegó el momento que usted diga, ya estoy tanto tiempo en un lugar, he estado tanto tiempo en esta empresa, y llegó el momento donde por tanto tiempo ya le he dado forma, he planificado, ¿verdad?, a cómo salir adelante. Ok, muy bien, entonces, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Cómo estás hablando hoy? ¿Con qué persona estás viendo hoy? ¿Con qué consejos estás escuchando? ¿Por qué? Porque si le voy a preguntar a la misma persona que tiene 50 años en el mismo lugar, que no ha crecido, que está estancado, y usted quiere hacer algo nuevo, entonces ¿qué es lo que te va a decir la persona? No hagas nada, quédate tranquilo. ¿Por qué? Porque cada quien va a hablar de su realidad, de lo que está viviendo. Estamos acá. Entonces tiene que tener, y esto va para hombres y mujeres de todas las edades. Amén. Tanto para los jóvenes como para los adultos. ¿Sabe por qué? Porque para hacer cosas nuevas no hay edad. Hay momentos, y de verdad que a veces, les soy sincero, a veces cuando escucho personas que pudiendo hacer algo nuevo, tienen a veces el talento, la habilidad, y tienen a veces hasta los recursos para hacer algo nuevo y un emprendimiento, dice, ay no, ese es para los jóvenes, porque ya yo estoy vieja, porque ya yo estoy viejo. Oye, pero tienes vida, pero tienes fuerza, y mientras estés en este mundo puedes hacer algo nuevo. Entonces, ¿por qué decir de que estoy vieja porque estoy viejo? Es decir, es como que no, eso no es para mí, ya yo estoy aquí, yo me acostumbro con mis achaquitos, con mis achaques. No, pero ¿por qué? Cuando nosotros vemos personas en el mundo que han alcanzado grandes cosas y lo han alcanzado a un viejo. Y cuando digo viejo, ¿verdad? Bueno, para no decir la palabra viejo, que lo han alcanzado en una etapa de su vida donde eran la juventud prolongada. Porque hay un momento donde ya cumplen años y se mantiene en esa edad, ¿verdad? Y se prolonga. Cuando usted ve la historia de ciertas personas, como por ejemplo KFC, ¿verdad? Muchos quizás en algún momento han tenido la oportunidad de probar ese pollo sabroso frito, ¿verdad? Kentucky Fried Chicken, es decir, el pollo frito de Kentucky, porque Kentucky fue la ciudad donde él donde nació, donde lo inventó. Y este general Sanders, él cuando inicia esta compañía, ya era un hombre de edad avanzada. Y eso no lo detuvo. Y hoy en día, ¿verdad? Como 80 años más o menos tenía. Y hoy en día tiene franquicias a nivel mundial. Le quedó a su generación. Hay un legado que dejó. ¿Cuántos a los 80 años dicen, no, aquí estoy, ya yo estoy pensando en la pastilla, en el médico? ¿Sí o no? Hay personas que quizás no tienen la fuerza para eso, pero le voy a decir algo. Yo sé que todos nosotros quizás conocemos personas que tienen 80 años y muchas veces están hasta mejores uno que tiene 40. ¿Sí o no? Y a veces cuando dicen la edad, ¿cuánto? Uno se queda asombrado. ¿Por qué? Por la energía que tienen, por la fuerza que tienen. Y dices, wow, ¿cómo me gustaría llegar a esa edad? Pero así, lúcido, fuerte, firme. ¿Sí o no? Mire, mi papá, él tiene algo. Usted le pregunta, apóstol, ¿cuántos años? 150 años, rumbo a los 150 años. Cada vez que él cumple años, él dice rumbo a los 150 años. Y cada vez que él dice los 150 años, digo, sí, pero lúcido, con fuerza. Nada de estar ahí, llegas a los 100 y estás ahí tirado en una cama. Sino, firme. Siempre, ¿por qué? Porque hay personas que ya a esa edad se tiran al abandono. ¿Sí o no? Bueno. Entonces una de las cosas que nosotros vemos acá es que ellos se quedaron esclavos mentalmente.
Totalmente, ellos hicieron las cosas incorrectas. Entonces, estando Moisés en el monte, que estaba arriba teniendo ese encuentro con Dios, el pueblo había esperado tanto, ¿verdad?, que pensaron que cualquier cosa le había pasado. ¿A quién? A Moisés. ¿Dónde estaba Moisés? En un encuentro cara a cara con el Señor, allá en el monte. Pero el pueblo había esperado tanto, imagínense. ¿Tú sabes cuánto tiempo pasó Israel para salir de la esclavitud de Egipto? 430 años. Y no pudieron aguantar 40, más o menos como 40 días que dice más o menos que estaba Moisés por allá arriba. No, y eso era mucho tiempo. Mucho tiempo, son 430 años. ¿Sí o no? Y allí estaban. Y ellos se desesperaron. No, seguro le pasó algo a Moisés. Imagínense. Entonces el pueblo le pidió a Aarón que les hiciera ¿qué? Que le hiciera dioses o que le hiciera un dios. Y este hizo un becerro con las prendas de oro que tenía el pueblo. Es decir, Aarón accedió a hacerle lo que el pueblo pidió. Y el pueblo, de su trabajo, escuche esto, de su trabajo, de su esfuerzo, de lo que salieron de Egipto, lo usaron porque aún Dios lo estaba sustentando en el desierto. Ellos no fueron a comprar, a hacer mercado. O sea que, como pudiera decir uno, con los realitos con que salieron de Egipto, bueno, se le gastó en el primer mercado. No, porque Dios se encargó de suplir sus necesidades. ¿Y saben lo que hicieron? Después, cuando ellos perdieron la paciencia, todo lo que tenían lo usaron ¿para qué? Para hacer un dios pagano. Para hacer un dios pagano. Entonces el pueblo en ese momento sabía cuál era el propósito de lo que Dios le había dado cuando ellos salieron de Egipto. Ellos sabían que en algún momento ellos iban a ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios, ¿verdad? Por su protección, porque Dios estaba con ellos. Ellos sabían que en cualquier momento lo iban a hacer. Lo que pasa es que la mentalidad de esclavos de ellos les hizo ofrecer lo incorrecto y al Dios incorrecto. La mentalidad de esclavos que ellos tenían les hizo ofrecer lo incorrecto, es decir, el sacrificio, la ofrenda incorrecta al Dios incorrecto. Entonces tenemos que tener cuidado, escuche esto, con los pensamientos que muchas veces puedes tener y que permites que se queden allí en tu mente. ¿Por qué? Porque son los que te van a llevar a actuar, a tomar las decisiones. Mire, tú puedes hacer lo correcto con la intención incorrecta y dañas lo correcto que estás haciendo. Aunque parece un trabalengua, ¿verdad? Pero escuche bien. Tú puedes hacer lo correcto con la intención correcta y dañas lo correcto que estás haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado con la intención que muchas veces nosotros lo vamos a hacer. Te voy a poner un ejemplo. Esto lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 20, versículo del 20 al 23. Vean lo que ocurrió acá. Llega una mujer, ¿verdad? Madre de los hijos de Zebedeo, y vea lo que dice. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, con sus hijos, se acercó a Jesús y arrodillándose la mujer le pidió un favor. ¿A quién? A Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Preguntó Jesús. Ella le dijo, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienten a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús responde, ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Les aseguro que beberán de mi copa, dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Esa fue la respuesta de Jesús a una petición de una mujer, de una madre. Entonces esta mujer, escuche bien esto, vean lo que ocurrió acá. Esta mujer se tiró a los pies de Jesús y lo adoró. Eso fue lo que hizo la mujer. Ella llegó, vio dónde estaba Jesús, se tira a los pies de Jesús y comienza a adorarlo. Y el Señor le dijo en otras palabras, escuche bien, Jesús en otras palabras lo que le dijo, hiciste lo correcto, me adoraste. ¿Estaba correcto o no estaba correcto? Sí estaba correcto.
Jesús le dijo, hiciste lo correcto, me adoraste, pero lo hiciste con la intención incorrecta. Jesús le dijo, hiciste lo correcto, viniste a mí a adorarme, pero lamentablemente lo hiciste con la intención incorrecta. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, no me corresponde decidir quién se sienta a mi izquierda y a mi derecha. En otras palabras, si me vas a adorar, adórame por lo que soy, no por lo que puedo hacer. Era lo que le estaba diciendo Jesús. Por lo que Él va a hacer. ¿Por qué? Porque lo que ya Jesús va a hacer está determinado por el Padre. Entonces, lo que nosotros vemos hoy en día, amada iglesia, hay quienes hacen las cosas correctas, pero con la intención incorrecta. El pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hicieron de la manera correcta. Ellos sabían que tenían que adorar, tenían que ofrecer sacrificio. Y su problema fue el corazón incorrecto que ellos tenían en ese momento. Y su primer error fue la impaciencia. Diga conmigo, impaciencia. Tenga cuidado de no perder la paciencia. ¿Sí o no? Cuando una persona pierde la paciencia, cae en una desesperación y ella es donde toma las peores decisiones. Mire, si hay algo que te hace construir dioses erróneos con todo lo que Dios te da, es ser impaciente. Es decir, es no aprender a esperar por Dios. Es no aprender a esperar por Dios. Y tenemos que aprender a esperar en Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en la esclavitud entonces? Se lo dije ahorita, 430 años. ¿Sabes lo que son 430 años? 430 años. ¿Pasaron 4 qué? Imagínate, Dios mío, 4 siglos pasaron ahí. Imagínate. Pero ahora ellos dicen que ellos no podían esperar más. Entonces, cuando tú pretendas, y ahí es donde está el problema, cuando muchas veces las personas pretenden que Dios haga las cosas en tu tiempo. Ahora, cuando tú pretendes que Dios haga las cosas en tu tiempo, ahí es cuando comienzas a construir dioses incorrectos con lo que Él te dio. Hay personas hoy en día que comienzan a darle la gloria de las bendiciones que han obtenido, no a Dios, sino a qué. Y comienzan a construir dioses de lo que Dios te ha permitido tener. Porque recuerde esto, ellos construyeron el becerro de oro ¿con qué? Con lo que Dios permitió que ellos salieran de Egipto. ¿Quién se lo permitió? Dios. Pero ellos lo usaron, pero de la forma incorrecta. Y lo usaron para adorar a ese Dios. ¿Sabe por qué? Porque en Egipto era una nación idólatra, donde se adoraban muchos dioses físicos. Ellos tenían que verlo. Y por tanto tiempo ya el pueblo en el desierto estaba siguiendo a un Dios invisible, por así decirlo, pero que Dios hablaba con Moisés y Moisés le dijo, mira, yo los voy a guiar a ustedes, columna de nube en el día, columna de fuego en la noche. Es decir, el pueblo veía las señales, pero aún así su mentalidad de esclavo querían tener un Dios visible como lo habían aprendido a adorar ¿en dónde? En Egipto. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Es decir, ¿por qué? Porque lo que Dios permite que pueda llegar a tu vida como una bendición, no lo convierta en un Dios. Es decir, tú no puedes convertir tus bendiciones que Dios te está dando el día de hoy y convertirlo en un Dios que ahora vas a decir, no, yo salí adelante gracias a mi trabajo, gracias a mi emprendimiento, pero fue Dios el que te lo permitió, que tú el día de hoy pudieras salir adelante, que pudieras emprender, que pudieras tener los recursos necesarios, el don, la habilidad, el talento. Entonces no conviertas tu bendición de parte de Dios en un Dios. Tenemos que darle ¿qué? La gracia y la honra a ese Dios que nos ha permitido tener hoy lo que tenemos y lo que vas a tener también. Amén. Entonces tenemos que darle gracia a Él. Entonces muchas veces las personas, ¿verdad?, sin darse cuenta, comienzan a celebrar cosas y gente que no fueron los que los sacaron del lugar donde estaban.
¿Por qué? Porque el pueblo de Israel comenzó a decir, recuerde esto, el pueblo de Israel comenzó a decir, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Es decir, después que hicieron al becerro de oro, ¿qué fue lo que dijo el pueblo? Aquí está el Dios que nos sacó de Egipto. Pero ese becerro de oro no fue el que lo sacó de Egipto, fue Dios. Entonces, ¿por qué te voy a decir esto? Porque hay personas que muchas veces, de acuerdo a al estado de estancamiento, de estrés, de tu escasez económica, por así decirlo, del desempleo que estabas en un momento, y Dios permitió que pudieras tener un buen trabajo, o que pudieras emprender, que pudieras hoy estar estable económicamente. Entonces el día de mañana no puedes darle la gloria ¿a qué? A eso y no a Dios. Porque eso fue lo que hizo el pueblo. El pueblo comenzó a decir, aquí está el becerro, el que nos sacó de Egipto. No, eso no fue lo que lo sacó de Egipto, fue Dios. Lo que a ti te sacó adelante en ese momento más duro que tú estabas viviendo, no fue la conexión con otra persona, no fue, bueno, gracias a tal persona, ¿verdad?, que me ayudó hablando con aquella persona para que entonces yo pudiera salir adelante. Y gracias a esa persona, fue Dios que permitió que esa persona pudiera llegar para conectarte en el lugar correcto para tu bendición. Entonces eso fue lo que comenzó a hacer que el pueblo de Israel comenzó ahora a darle las gracias ¿a qué? Al becerro. Entonces fue Dios el que lo sacó. Escúcheme bien, amada iglesia, quien te sacó a ti de tu problema, de tu pasado, de tu ayer, no es cualquier persona. De esa situación difícil que tú estabas viviendo, quizás en tu matrimonio, quizás en tu familia, con tus hijos, económicamente, o en tu salud, o sencillamente que no tenías paz. ¿Cuánta gente a veces lo tiene todo pero no tiene paz? Y lo que más anhelan es tener paz. Y quien te ayudó a salir adelante fue el Dios Todopoderoso. Él fue el que te libertó, el que hizo todo por ti, que ni tú ni nadie podían haber hecho. Es ese Dios, hay que darle gracias a Dios. Amén. Ese Dios. Entonces, una de las cosas era que el pueblo se había desesperado. ¿Y crees que si Dios en ese momento sacó al pueblo del momento de la esclavitud donde estaba, no lo va a hacer contigo también? Claro que lo va a hacer, que va a llevar su tiempo, pero el tiempo es perfecto de Dios, no el de nosotros. El tiempo perfecto es el de Dios, no el de uno. Y es Él, tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Él. Amén. Entonces, muchas veces quizás por la impaciencia has invertido en cosas que no tenías que invertir. ¿Por qué? Porque perdiste la paciencia, ¿sí o no? Y por perder la paciencia invertiste en cosas que no tenías que invertir. Te has conectado con gente que no te tenías que haber conectado, o has tomado decisiones a la ligera que no tenías que haber tomado. Hay que tener paciencia. Sé que a veces cuesta. Mire, si hay algo que desespera, es esperar. ¿Sí o no? Cuando te diga, espera que te voy a dar la respuesta. ¿Sí o no? Entonces, a veces entramos en una espera que desespera. Si hay algo que desespera, es que, ¿verdad?, que te pongan a esperar. Dios mío. Por algo a veces en las clínicas que dice, está la sala de espera. Yo creo que ahí, antes de uno entrar a una cita, por ejemplo, con el doctor, yo creo que ahí uno está siendo procesado, ¿sí o no? Entonces a veces uno no sabe si cuando ya uno entra en el consultorio, uno entra ya con el dolor, pero también con la desesperación, que ya uno entra. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? Después de haber esperado 4 horas allá afuera, ¿cómo uno entra? Ya uno entra cansado. Si uno va con dolor de espalda, ahí entra ya que uno no puede ni caminar. ¿Sí? Mire, yo le voy a decir algo. Si usted va a una consulta y el doctor es cristiano, por experiencia, mi papá, él es médico,
Él es gastroenterólogo. Y mi papá también es pastor. Y yo recuerdo, ¿verdad? Que hace unos años, pero no tanto, pero unos años más joven, cuando yo necesitaba algo rápido, yo iba a su consultorio, veía todos los pacientes que había y entraba y veía a la secretaria y la secretaria me veía y ya yo veía las caras de todos los pacientes. Y yo, ay, bendito sea el Creador. Cuando yo escuchaba, ya mi papá lo que estaba era evangelizando, predicándole a los pacientes. Y yo le tocaba la puerta, ¿no? Cuando me, hola hijo, pasa, que no sé qué. Entonces yo hablaba, disculpa, ya, entonces nos íbamos por un lado del consultorio. Y verdad, y mira papá, necesito tal cosa, y yo, mira papá, ¿qué? Apúrate, ¿vale? Allá afuera tiene como 10 pacientes y tú aquí todavía predicando, la gente está desesperada. Hijo, yo estoy predicando. Y yo, sí papá, pero o sea, apúrate. Y eso porque cuando yo salía, que la gente me ve, yo y yo, bendito, la gente no sabe, ¿verdad? Quizá la gente pensará, ay Dios mío, ese paciente se está muriendo. Y lo que no sabe es que el doctor le estaba predicando a los pacientes. Y yo, Dios mío, yo le decía, yo oraba por los pacientes. Tengan paciencia, por favor. Ustedes son pacientes. Lo que tiene que reinar en ustedes es paciencia. Entonces hay que tener, ¿verdad? Esa paciencia, hay que tener el control. ¿Por qué? Porque cuando perdemos la paciencia, ahí es cuando nos desesperamos y tomamos las malas decisiones. Cuando se pierde la paciencia, se grita, se ofende, se faltan los respetos, ¿sí o no? Se deshonran. ¿Por qué? Porque la paciencia se fue. Pero no, tenemos que tener control para que la paciencia todavía se quede en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque entonces eso nos va a llevar a tomar buenas decisiones. Una de las cosas que nosotros vemos, amada iglesia, es lo siguiente. Escucha bien esto. El pueblo decidió hacer un Dios que ellos pudieran ver. ¿Por qué? ¿Por qué ellos tomaron esa decisión? Por algo. Escuche bien esto. Porque su líder había pasado tiempo que ellos no sabían nada de ellos, no había noticia. Es decir, Moisés subió al monte y se le quedó el teléfono, pues. Entonces no pudo mandar un WhatsApp por el grupo, ¿verdad? Y decir, tranquilo, todo bien, en 2 días bajo. Entonces el pueblo estaba buscando señal y no encontraba. Oye, vale, pero es que le mandamos nota de voz a Moisés, Moisés no dice nada. Y ahí estaba el pueblo desesperado. Y en ese momento se acercan a Aarón y le dicen, mira, necesitamos, yo creo que Moisés le dio algo, porque es que no ha bajado. Necesitamos que nos hagas un Dios que podamos ver y que ahora nos guíe. Y eso, Aarón accedió a eso. Escucha bien esto. ¿Por qué te digo esto? Porque el silencio de Dios, que el pueblo creía que era el silencio de Dios, no era el silencio de Dios. Escuche bien esto. El pueblo, ellos sentían que Dios había hecho silencio, no sabían nada. Pero lo que estaba ocurriendo era que Dios no estaba en silencio. Dios estaba dándole a Moisés las nuevas instrucciones de cómo el pueblo se iba a guiar. Lo que quiere decir, amada iglesia, es que si tú has pensado, sentido de que en este tiempo Dios está haciendo silencio para contigo, que tú estás orando, Señor, ayúdame, y no ves respuesta de Dios, tú no estás escuchando la voz de Dios. Escucha, no es que Dios está haciendo silencio para contigo, es que Dios está a punto de darte las nuevas instrucciones para tu vida, para bendecir tu vida. El silencio de Dios no es que Dios no está haciendo, es que lo que Dios está planificando es lo mejor que viene para tu vida. Son nuevas instrucciones para tu vida. Y eso fue lo que ocurrió. El pueblo pensó que Dios estaba haciendo silencio, mientras Dios lo que estaba haciendo era para nuevas instrucciones para su pueblo, para bendecir a su pueblo. Amada iglesia, quizá usted puede pensar el día de hoy en mi familia, Señor, en mis oraciones, en mi matrimonio, para con mis hijos, en mi trabajo, en mi finanzas, en mi salud. Estoy desesperada, estoy desesperado. Yo no sé si estás haciendo silencio. Padre, estoy a punto de perder el control. Creo que te olvidaste de mí. Y Dios hoy te está diciendo, yo no me he olvidado de ti.
Yo no es que estoy haciendo silencio. Tú crees que quizás es el silencio de Dios, pero Dios lo que está es a punto de darte una nueva instrucción que va a bendecir tu vida, tu familia y todo lo que estás haciendo. Tan solo ten paciencia, tan solo espera un poco más, porque en el momento que tú menos te lo esperes, va a venir la respuesta de Dios. Y cuando Dios habla, mientras Dios, para muchos Dios está haciendo silencio, Dios no está en silencio, Dios está trabajando a tu favor. Lo que pasa es que la desesperación te lleva a pensar de que Dios se ha olvidado de ti. Escúchame, amada iglesia, Dios no se ha olvidado de ti. Dios sabe por lo que tú estás pasando el día de hoy. Dios sabe que quizás tú estás a punto de tirar la toalla. Y Dios hoy te dice, no lo hagas. Estoy a punto de darte nuevas instrucciones para bendecirte, para que sepas cómo caminar. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía que darle unas nuevas instrucciones al pueblo que acababa de salir de Egipto. No te acostumbres. Mira, escuche, siempre lo digo, si tu pasado fue bueno, tu futuro será mejor. Hay gente que quiere vivir del pasado. Celebra tu pasado, gracias Señor, fue bueno, pero lo que viene siempre será mejor. Y eso era lo que Dios estaba a punto de hacer con su pueblo. Escucha, amada iglesia, Dios no se ha olvidado de ti. Haz las cosas correctas, dale las gracias a Dios. No comienzas a construir dioses para darle la honra a esos dioses. Si tu trabajo hoy es bueno, no digas gracias a mi trabajo es que yo he salido adelante. No, gracias al Dios que me ha permitido tener el trabajo que yo he podido salir adelante. ¿Sabes por qué? Porque si el día de mañana Dios te dice, necesito que ahora hagas otra cosa, o quiere bendecirte con el anhelo y el deseo de tu corazón, es ese mismo Dios que te está bendiciendo hoy, que te va a bendecir cuando finalice este año o el próximo año. Es decir, tenemos que darle siempre la gracia es a Dios, el que siempre te saca de un lugar para llevarte a un estado mejor de donde estás hoy. A Él es que tenemos que darle las gracias. Tenemos que ser como ese Moisés que estaba allá arriba recibiendo nuevas instrucciones. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Le dijo, baja Moisés, porque este pueblo ya se olvidó de mí. Ve lo que está haciendo este pueblo. Dice, qué rápido se olvidaron de todo lo que yo he hecho por ellos. Amada iglesia, no te olvides de lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que ha hecho en tu vida. No seas como el pueblo, no te olvides tan rápido de lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. Amén. Entonces diga conmigo, Señor, siempre te daré las gracias a ti. No pongas como Dios a esa persona que conociste. No digas gracias a esas personas que ahora las cosas sí me están saliendo bien. No, gracias a Dios que me ha permitido conocer a las personas correctas. Estar en el lugar correcto, conversar con las personas correctas, creer lo correcto. Amén.